Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Feliz comienzo e inicio de semana. Gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida. Gracias por estar aquí en este su espacio Desayunando con Jesús, donde tenemos el privilegio de recibir su alimento diario. Amén. Mis amados, en esta semana les estaré compartiendo un estudio bíblico muy importante. Este este estudio se titula Escuchando la voz de Dios. Le estaré compartiendo 5 puntos sobre el tema. El primer punto que trataremos en esta semana, ¿cómo es la voz de Dios según la Biblia? ¿Qué es la voz de Dios? ¿Cómo escuchar y obedecer la voz del Señor? ¿Cómo saber que Dios nos habla y aprendamos a reconocer la voz de Dios? Acompáñame a Juan, capítulo 10, verso 25 al 27. La palabra del Señor dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. La obra que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es un pasaje muy querido del Evangelio de Juan. Jesús usa este tipo de imágenes de pastoreo para hablar de su propio papel para sus seguidores como buen pastor. Dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquellos que escuchan la voz de Dios son aquellas que les pertenecen, aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz, porque le conocen como su pastor. Si queremos reconocer la voz de Dios, debemos permanecer en Él. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Son 6 tips que le estaré compartiendo para hacerlo a través de su palabra. Primero, para escuchar la voz de Dios debe tener un corazón dispuesto. Segundo, busca una versión de la Biblia fácil de entender. Tercero, comienza por los evangelios. Cuarto, no pretendas leer todo al mismo tiempo. Quinto, utiliza marcadores y resaltadores. Y sexto, hazlo en común acuerdo. Seguro has oído la frase escuchar la voz de Dios. Muchas personas son algo escépticas con respecto a eso de escuchar la voz de Dios. Lo consideran una cosa del pasado de la Biblia únicamente. Sin embargo, hoy día también podemos escuchar la voz de Dios. Él nos habla y nos guía. Tenemos un manual de vida que es la palabra escrita, la Biblia. Comenzar a leer la Biblia es difícil. La primera complicación aparece cuando se asoman las palabras desconocidas. Para escuchar la voz de Dios debe tener un corazón dispuesto para escuchar su voz. Lo primero que debes hacer es entregar en oración ese tiempo con Dios, asumir la mejor disposición de tu corazón, para no solamente leer, sino escuchar con un oído espiritual, meditar en la palabra e interpretarla para llevarla a la práctica. Puedes hacer una oración como esta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdame a entender tu palabra, lléname de discernimiento, dame sabiduría, enséñame a comprenderla. Y le aseguro que Dios te va a ayudar, Dios te va a dar esa sabiduría para poder comprender, entender la palabra del Señor. Y ella a través de sus promesas es allí a donde el Señor te va a dar y te va a hablar. Por eso que le estoy diciendo, utilicen los resaltadores para que cada palabra, cuando el Señor le dé, que es una palabra que le va a impactar en su vida, resáltala. Esa es una promesa que Dios te está dando. Allí es como Él comienza a revelarte a través de su palabra. Mis amados, en el nombre poderoso